Hay personas que piensan en su cumpleaños durante semanas, piensan en celebraciones, en mensajes, en sentirse especiales aunque sea por un día, pero también existen otro tipo de personas que cuando llega su cumpleaños preferirían que nadie le dijera nada. Personas que no quieren ni fiesta, ni felicitaciones, ni atención, y cuanto más mayores se hacen, menos importantes parecen tener esa fecha para esas personas. A simple vista podría parecer triste o incluso a una persona apática, pero la psicología lleva años observando este comportamiento. Y lo curioso es que las personas que dejan de celebrar su cumpleaños o no le dan importancia a su cumpleaños no son todas iguales. Algunas de ellas aprendieron a no esperar demasiado. Otras viven tan absorbidas por su mente y sus ocupaciones que las fechas le dejan de importar. Y un pequeño grupo llega a una conclusión que incomoda bastante a la sociedad. La conclusión es que quizá nunca necesitaban esa celebración para sentirse valiosos. Vamos a empezar por el primer grupo, porque normalmente son las personas que menos hablan de ello. Hay personas que dejaron de celebrar su cumpleaños no porque quisieran, sino porque poco a poco pues dejaron de esperar algo especial de ese día. En psicología existe un fenómeno llamado indefensión aprendida. Este fenómeno fue estudiado por un psicólogo llamado Martin Seligman y describió algo inquietante. Cuando una persona experimenta decepciones repetidas en un intervalo largo de tiempo, el cerebro empieza a adaptarse, pero no adaptándose con más ilusión, sino con menos expectativa. Porque esperar algo bonito y después no recibirlo, a veces pues duele más que no esperar nada. Y para estas personas los cumpleaños pueden convertirse fácilmente en una especie de prueba emocional. Cuando todos somos pequeños pues esperamos cosas concretas, esperamos pues sentirnos importantes ese día, que la gente los recuerde, esperamos atención, cariño, las fiestas. Pero cuando estas expectativas fallan una y otra vez, el cerebro empieza ya a cambiar su estrategia. Aquí entra algo muy interesante. La dopamina no responde solamente a las recompensas, también responde a la diferencia entre lo que tú esperabas y lo que realmente te ocurrió. Por eso, cuando una persona deja de ilusionarse con su cumpleaños, a veces no es indiferencia, sino que es protección emocional, una forma silenciosa de evitar otra decepción de nuevo. Pero no todas las personas funcionan así. Existe otro grupo de personas que reacciona de otra manera. Hay personas que sinceramente apenas recuerdan su cumpleaños, no porque estén tristes, no porque quieran evitar algo. Simplemente su mente está enfocada en otras cosas. Los psicólogos respecto a esto hablamos de algo parecido a lo que llamamos desconexión emocional. Esto le ocurre a personas que frecuentemente están absorbidas por proyectos, estudios, trabajos, ideas, objetivos o preocupaciones constantes. Es que cuando tu mente está tan ocupada intentando resolver cosas, el calendario empieza a perder fuerza para ti. Los días pasan rápido, las semanas se van y algunas fechas pues dejan de ser importantes por ello. No dejan de ser importantes porque no tengan valor para ti, sino porque tu cerebro las archiva como algo que no es urgente. El mismo motivo por lo que muchas personas pues olvidan citas o posponen cosas que tienen que hacer, o sienten que los meses desaparecen sin darse cuenta. No siempre es tristeza no celebrar tu cumpleaños, a veces es saturación mental. Y de estas personas que no celebran su cumpleaños hay un tercer grupo que probablemente es el más incómodo de entender. Estas personas son personas que no ignoran su cumpleaños ni por dolor ni porque estén demasiado ocupadas. Simplemente estas personas dejaron de necesitar toda la parafernalia que gira alrededor de un cumpleaños, han observado todo el ritual completo, las felicitaciones automáticas, las publicaciones, las fotos, la tarta y la vela, la obligación de sentirse especial y llegaron a una conclusión muy sencilla, que no necesitaban todo eso para sentirse bien consigo mismas. La psicología tiene una explicación interesante para este grupo de personas. Los investigadores Edward Deci y Richard Ryan estudiaron durante décadas qué hace realmente feliz a una persona y descubrieron algo interesante. Las personas que construyeron su bienestar desde dentro suelen depender menos de validaciones externas. Estas personas no necesitan que constantemente el mundo les recuerde que importan, ya que su bienestar o su sensación de valor no depende tanto de lo externo, es decir, no depende tanto del ritual social. Y aquí aparece algo curioso. La sociedad interpreta muchas veces esto como frialdad en las personas, pero esto no es frialdad. Quizás sea una forma diferente, distinta de relacionarse con uno mismo. Vivimos en una cultura donde constantemente parece que estamos obligados a demostrar felicidad y los cumpleaños se han convertido casi en una exhibición emocional. Fotos, historias, mensajes, celebraciones. Y cuando alguien decide no participar, digamos, en ese ritual, en esa exhibición, los demás en cierto modo sienten incomodidad.
como si pareciese que están rompiendo una norma invisible. La verdadera madurez emocional no necesita atención constante, va más de estar en paz contigo mismo, aunque el mundo no esté celebrándote todo el tiempo. Porque al final muchas personas que celebran religiosamente su cumpleaños a veces se sienten profundamente vacías, y otras personas que no hacen nada en ese día de su cumpleaños y aún así se sienten tranquilas y felices. No celebras tu cumpleaños o no le das importancia a su celebración y te has visto reflejado en uno de estos 3 grupos. Tal vez el problema nunca fue celebrar o no celebrar, tal vez la pregunta es otra. ¿Necesitas tener un día especial y necesitas que el mundo te recuerde tu valor para sentir que realmente lo tienes?